Buenas tardes, mi nombre es Julián Andrés Pacheco Moreno, yo soy funcionario de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, pertenezco a la Subdirección Operativa de Recaudo, Cobro, Devoluciones y Asistencia al Ciudadano. Actualmente me encuentro en un tema de apoyo y o comisión en el proyecto de modernización de la entidad, apoyando el módulo de cuenta corriente. A continuación voy a realizar la transmisión de la fuga del conocimiento del proyecto de acuerdo al tema escogido que fue liquidaciones de obligaciones en forma manual y aplicación parcial de pagos de actualizaciones de las sanciones. El resultado del aprendizaje esperado es poder realizar y verificar y entender los cálculos de intereses moratorios y el tema de la actualización de las sanciones con mayores valores determinados en correcciones realizadas por el contribuyente, actos administrativos proferidos por la administración y decisiones del Consejo de Estado en la parte jurídica con estos mayores valores determinados en los actos. Y pues que con claridad se pueda llegar a estos saldos, ver cómo es el procedimiento aplicado y las normas establecidas de acuerdo a la normatividad de la entidad. Bueno, comenzamos por el procedimiento del cálculo de intereses de mora. El cálculo de intereses de mora a partir de la ley 1955 del 2019 en el artículo 33, el Plan Nacional de Desarrollo revistió al presidente de la República para simplificar o suprimir trámites y o procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. Para el cálculo de intereses moratorios que trata el parágrafo el 635 del estatuto, el contribuyente responsable de agente de retenedor y declarante de la administración tributaria, según sea el caso, aplicará la fórmula de interés simple, que básicamente habla la fórmula de interés simple, que es un cálculo de interés plano. Plano, ¿qué quiere decir? Vamos de una fecha inicial a una fecha final, sin cortes, y de acuerdo a esa fórmula de interés simple que para la práctica se toma que es el capital por el número de días, por la tasa de interés moratorio vigente al momento del pago, y esto se divide según corresponda en un 365, 366, que para el tema del año bisiesto tenemos que trabajar 366 para llegar a esta variable, a esta división. El artículo 634 del estatuto determina la tasa de interés moratorio que para efecto de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, este interés se liquidará diariamente a la tasa de interés equivalente a la tasa de usura certificada por la Superfinanciera de Colombia para las modalidades del crédito y consumo, esta menos 2 puntos. Y la Dirección de Impuestos y Aduanas publicará la tasa correspondiente en la página web. Los intereses moratorios sin perjuicio de las sanciones previstas en el estatuto, los contribuyentes, agentes retenedores o responsables del impuesto administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que no cancelen oportunamente los anticipos retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar los intereses moratorios por cada día calendario, los mayores valores de impuestos y anticipos o retenciones determinados por la Administración en liquidaciones oficiales o por el contribuyente responsable agente de retención en la corrección de la declaración, causarán intereses de mora a partir del día siguiente al vencimiento del término en que se vieron haber cancelado por parte del contribuyente, agente retenedor responsable o declarante de acuerdo con el plazo respectivo año o periodo grabable que se refiere a la liquidación oficial. Tomamos el parágrafo 2 que para esta presentación, estos cálculos, eh, habla que después de los 2 años contados a partir de la fecha de la admisión de la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se suspenderán los intereses moratorios a cargo del contribuyente, agente retenedor o responsable o declarante y los intereses corrientes a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas hasta la fecha que quede ejecutoriada la providencia definitiva. Entonces, para el cálculo de interés que habla el 634, vamos a tomar como ejemplo una declaración con un valor a pagar de 244 millones,
cuyo vencimiento era el 15 de abril del año 2024. El pago realizado por el contribuyente está por un valor de 252 millones de pesos, realizado el 23 de junio del año 2024. Para el mes de junio, la tasa de usura, ya aplicándole los menos 2 puntos, equivalía al 27.49%. Entonces, tenemos que el capital, que es K, equivale a 244 millones, que es el impuesto. T sería la tasa a trabajar, que es la tasa de usura menos 2 puntos que tenemos para el mes de junio, que fue 27.49, y pues de acuerdo a este ejemplo, la variable la vamos a trabajar con 366 días. Y T sería el número de días los cuales vamos a hacer el recálculo de este ejemplo. Entonces, se va a tomar el capital por la tasa que está en 27.49 por el número de días transcurridos desde el 15 de abril del 2024 hasta el 23 de junio del 2024. Entonces nos dan unos días de 70 y esto lo dividimos por una variable de 366 días, que para este ejemplo y este caso nos van a dar unos intereses moratorios de 12.829.000 pesos. Entonces, vamos a hacer la aplicación del ejemplo del artículo 634, parágrafo 2, que es la suspensión de los intereses. Entonces, para este caso tenemos un mayor valor determinado por una sentencia del tribunal y el Consejo de Estado, de acuerdo a un valor de 900.143.000 y una sanción equivalente al 100% también del impuesto, que equivale a 900.143. Para estos casos es necesariamente importante tener el auto admisorio de la demanda del proceso cuando inicia en el juzgado o en el tribunal, porque con base en esa fecha vamos a hacer los cortes de intereses que habla el artículo 634, parágrafo 2. Y a su vez necesitamos que la ejecutoria de la sentencia ya esté plasmada o reportada en esa sentencia, porque es la fecha donde vamos a hacer la activación de los intereses moratorios que habla el parágrafo 2 de este artículo. Y a su vez necesitamos ver si el acto administrativo DIAN si fue objeto de recurso. ¿Esto para qué? Para el tema de la actualización de la sanción, que más adelante vamos a ver cómo es el cálculo y bajo qué criterios se realiza. Entonces, para este caso vamos a hacer la aplicación de los intereses del parágrafo 2 y nuestra base para el cálculo de los intereses va a ser 900.143.000, que para este ejemplo el contribuyente tenía que pagar ese impuesto en dos cuotas iguales en valor de 450.071 y pues la siguiente es 450.072, que si cogemos el valor del impuesto que son los 900.143 y lo dimos en dos, nos da una cuota de 450.071 y la otra de 450.071.560 más o menos. Entonces lo que hacemos es llevar al 1000 más cercano y redondeamos este valor para que no nos vayan a quedar diferencias a la hora de hacer el cálculo de los intereses. Y nos basamos en el vencimiento para declarar que para este ejemplo tanto la cuota 1 era el 12 de abril del 2013 y la cuota 2 fue el 17 de junio del 2013. Y hacemos la aplicación del parágrafo 2 y habla que entonces los intereses van a ser desde el vencimiento de la obligación, que fue el 12 de abril del 2013 y 17 de junio del 2013, hasta 2 años después del auto admisorio de esta demanda. Entonces suspendo los intereses hasta el 10 de agosto del 2019 y pues me va a dar un primer corte de intereses de acuerdo a ese valor de esas cuotas. El segundo corte lo voy a tomar por el total del impuesto, que fueron los 450.071, esa va a ser mi base, y lo voy a calcular desde la fecha en que quedó ejecutoria de esa sentencia en el Consejo de Estado, que fue el 19 de diciembre del 2023 para este ejemplo, y hasta el 10 de abril del 2024, que es la fecha donde el contribuyente va a realizar el respectivo pago. Entonces, para esto voy a utilizar el mismo procedimiento de interés simple, pero como la norma me habla que es la tasa al momento del pago, voy a hacer la suspensión
con base en la tasa de interés que estaba para el mes de abril del año 2024 para los dos cortes. Entonces voy a coger el capital, que fueron 450,071, 450,072 y 900,143 para hacer estos dos cálculos de intereses moratorios. Y voy a trabajar desde el vencimiento de cada una de las cuotas. La primera fue el 12 de abril, la segunda el 17 de junio y el segundo corte que lo tomo desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Y esto lo va a traer al 10 de agosto del 2019, tanto para la cuota 1 y para la cuota 2 en el primer corte, porque acordémonos que fue la fecha de los 2 años donde quedó admitida la demanda. Y esto lo trabajo tanto el primer corte como el segundo corte para aplicar ese 634 con la tasa de interés que estaba vigente al momento que va a realizar el pago. Esto nosotros lo tenemos basado en un concepto interno, un oficio, perdón, que es el 100-224-335-1063 de noviembre del 2017 que se encuentra vigente a la fecha. Y ese concepto, ese oficio interno, nos habla de que tenemos que trabajar para este cálculo del 634 parágrafo 2 la tasa de interés al momento del pago. Entonces, para este caso nos dan unos intereses moratorios de 883,529 para el primer corte, 851,5898 para ese mismo primer corte y para el segundo corte me da un interés de 86,403. Entonces el contribuyente me tiene que entrar a hacer ese cálculo, ese pago de esa sentencia de acuerdo a ese ejemplo que acabamos de exponer. Otro cálculo de intereses moratorios muy importante y muy en el día a día de nuestro trabajo es el recálculo de intereses que habla el artículo 670 del estatuto, que dice que las devoluciones y compensaciones efectuadas de acuerdo con declaraciones de impuestos sobre la renta y complementarios y el impuesto sobre las ventas presentadas por los contribuyentes no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor. Si la Administración Tributaria dentro del proceso de terminación mediante liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o compensación, o en caso que el contribuyente responsable corrija la declaración disminuyendo el saldo a favor que fue objeto de devolución y compensación tramitada con o sin garantía, estos deben reintegrar las sumas devueltas y o compensadas en exceso junto con los intereses moratorios que corresponden, los cuales deberán liquidarse sobre el mayor valor devuelto compensado en exceso, desde la fecha que se notificó en debida forma el acto administrativo que reconoció este saldo a favor hasta la fecha de pago. La base para el recálculo de estos intereses moratorios no incluye la sanción que lleguen a imponer con ocasión del rechazo o modificación del saldo a favor, objeto de devolución y o compensación. Adicionalmente, habla que la devolución y compensación de los valores improcedentes será sancionada con una multa equivalente al 10% del mayor valor devuelto o compensado en exceso cuando este saldo a favor es corregido por el contribuyente o responsable, en cuyo caso de liquidar y pagar la sanción. Y un 20% de este mismo mayor valor devuelto o compensado en exceso cuando la administración rechaza o modifica el saldo a favor. ¿Qué quiere decir? Que cuando la administración interviene de acuerdo a un acto administrativo que invita a hacer esa corrección al contribuyente. La Administración tributaria debe imponer esta sanción dentro de los 3 años siguientes a la presentación de la declaración de corrección o a la notificación de la liquidación oficial, según sea el caso. Para este caso vamos a hacer un ejemplo de acuerdo a este artículo 670. Entonces vamos a tener una declaración presentada por el contribuyente el 23 de abril del 2019, cuyo saldo a favor equivale a 37.211.833. Posteriormente, la Administración, mediante la resolución terminada en 88052 del 4 de octubre del 2019, notifica el 9 de octubre del 2019, le reconocen en devolución el total del saldo a favor solicitado y declarado inicialmente. Con posterioridad, el contribuyente, el 17 de septiembre del año 2021, nos presenta una declaración donde nos está haciendo una disminución de ese saldo a favor inicialmente declarado y devuelto, equivalente a 33.647.978,
y una sanción por corrección de 323.987. Entonces, de esta manera, el contribuyente nos está generando un mayor valor devuelto improcedentemente que habla el artículo 670, equivalente en 3.563.855. Yo ¿cómo llego a este valor? Llego en la suma que me le reconoció la administración con la resolución versus la suma del reglón saldo a favor de la declaración de corrección que me da esta cifra. Entonces voy a aplicar el procedimiento con el ejemplo de acuerdo al artículo 670 del estatuto. Entonces, el artículo habla que aplicamos el procedimiento y no tenemos en cuenta la sanción por corrección. Entonces, la base para ese cálculo de esos intereses, restándole esa sanción por corrección, va a ser 3.239.868. Tenemos que tener en cuenta algo. Solo se hace esa detracción de esa sanción para llegar a la base del interés. Pero al final del día el contribuyente nos tiene que hacer el reintegro del mayor valor completo con sus respectivos intereses moratorios que se calculan de la siguiente manera. Entonces, tenemos en cuenta la fecha en que la administración le notificó la resolución, que para este ejemplo va a ser el 9 de octubre del año 2019, y la fecha en que el contribuyente va a realizar o realizó el pago fue el 31 de enero del año 2022. Entonces, vamos a tomar como base los 3.239.868 y vamos a calcular desde el 9 de octubre del 2019 hasta la fecha del respectivo pago. Entonces nos da un valor a pagar de el mayor valor devuelto, 3.563.855, y unos intereses moratorios a ese corte para un valor de 1.833.876, para un gran total a pagar de 5.403.71. Esto por concepto de este mayor valor. Para este ejemplo, la declaración de corrección fue presentada por el contribuyente voluntariamente. Entonces me acojo al sancionatorio por esa evolución improcedente en un 10% para ese cálculo. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a detraer la sanción para tomar solo como base el mayor valor devuelto de impuesto, que equivale a 3.239.868, y hacemos la aplicación del procedimiento del artículo en un 10%. Entonces, el valor a reintegrar por esa sanción por devolución improcedente para este caso equivale a la suma de 323.987. ¿Listo? Bueno, vamos a meternos en el artículo 590 del Estatuto Tributario, que son correcciones provocadas por la Administración. Esto, amparados y todo norma tributaria por el Estatuto Tributario, el que habla en esta oportunidad procesal, el contribuyente responsable y agente retenedor o declarante podrá decidir pagar total o parcial las glosas planteadas en el pliego de cargos, requerimiento especial o liquidación de revisión, según sea el caso, liquidando los intereses con el interés bancario corriente certificado por la Superfinanciera de Colombia para la modalidad de crédito y consumo ordinario más 2 puntos porcentuales y correspondiente liquidación privada para evitar la aplicación de los intereses moratorios y obtener la reducción de la sanción por inexactitud conforme lo autoriza el artículo 709 y el 713 del Estatuto. Las correcciones provocadas por la Administración, el interés bancario corriente que trata el parágrafo será liquidado en proporción con los hechos aceptados, lo anterior sin perjuicio a la posibilidad que el contribuyente de seguir discutiendo asuntos de fondo. En relación con las actuaciones que trata este artículo, en caso de acuerdo de pago a partir de la suscripción del mismo, se liquidarán los intereses corrientes certificados por la Superfinanciera de Colombia para la modalidad de crédito y consumo ordinario más 2 puntos porcentuales en lugar de los intereses moratorios establecidos en el 634. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el interés bancario se va a aplicar a la corrección voluntaria o a la glosa que el contribuyente decida acogerse, diciéndolo así, decida aceptar, pero no imposibilita a la administración de seguir discutiendo a fondo y al contribuyente también este tipo de glosas. Y que para acuerdos de pago con la administración o facilidades de pago, podemos en estas correcciones voluntarias de glosas aceptadas parcial o total,
acogernos también al beneficio que habla este artículo, que sería trabajar con la tasa de crédito y consumo ordinario más 2 puntos porcentuales y no la que habla el 634 del estatuto. El parágrafo anterior aplicará los procedimientos adelantados por la DIAN que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la Ley 1943 del 2018 y respecto con los procedimientos que se adelanten con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma. Esto vamos a hacer un ejemplo de acuerdo a este artículo 590 del estatuto. Entonces vamos a tener un saldo a pagar de 244 millones, cuyo vencimiento para declarar fue el 15 de abril del año 2024 y el contribuyente realizó el pago el 23 de junio del 2024. Para este vamos a trabajar siempre con el procedimiento y la tasa de interés va a ser la tasa vigente al momento del pago, pero acá vamos a trabajar la que habla el parágrafo del 590, que sería la tasa de interés bancario corriente para el mes de junio, más 2 puntos, que ya está calculada para este ejemplo en 20,56%. Entonces va a ser el mismo procedimiento. Entonces vamos a tener el mayor valor a pagar, que son 244 millones como base, lo vamos a multiplicar por el número de días, que para este caso nos dieron 69 días, y lo vamos a multiplicar por la tasa vigente para el mes de junio del 2024, que equivalió a 22,56. Entonces nos van a dar unos intereses de 10,378 para este ejemplo. Bueno, nos pasamos al artículo 867 del Estatuto Tributario, el cual habla de las actualizaciones tributarias pendientes de pago. Los contribuyentes responsables, agentes de retención y declarantes que no cancelen oportunamente las sanciones a su cargo, que lleven más de un año vencidas, deberán reajustar dicho valor anual acumulativamente el 1 de enero de cada año en el 100% de la inflación del año anterior, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En el evento que la sanción haya sido determinada por la Administración Tributaria, la actualización se aplicará a partir del 1 de enero siguiente a la fecha que haya quedado en firme en vía gubernativa el acto que impuso la correspondiente sanción. La fórmula para calcular la sanción, entonces tenemos que tener en cuenta el IPC del año inmediatamente anterior y el número de días de mora para hacer este cálculo de la actualización, y también va a tener una variable de 365 que equivale al año calendario o el número de días que tiene el año. Bueno, entonces la actualización de la sanción tributaria pendiente de pago habla que habrá lugar a corregir declaraciones tributarias con ocasión a la respuesta del pliego de cargos, al requerimiento especial o su ampliación de acuerdo a lo establecido en el artículo 709. Igual habrá lugar a efectuar corrección de declaración dentro del término para interponer recursos de reconsideración en las circunstancias previstas del 713. En esta oportunidad procesal, el contribuyente responsable agente retenedor que declare podrá decidir pagar el total de las glosas planteadas en el pliego de cargos, requerimiento especial o, según sea el caso, liquidando el interés bancario corriente, que era lo que hablábamos en el ejemplo anterior. Vamos a hacer un breve taller del cálculo de actualización de sanción de acuerdo al artículo del estatuto. Entonces vamos a tener que, para este caso, tenemos una sanción de equivalente a 100 millones de pesos. Y la fecha de pago por parte del contribuyente va a ser el 31 de agosto del año 2020. Entonces nuestra base para la actualización de la sanción van a ser los 100 millones de pesos, y para este caso vamos a partir teniendo en cuenta que fue una sanción presentada por una corrección del contribuyente, nos remitimos al 1 de enero del año 2018, de acuerdo a lo que reza el estatuto. Y vamos a calcular periodos completos, es decir, vamos a calcular desde el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. Vamos a hacer un cálculo de este valor y nos dan como resultado 196 días, y el IPC a trabajar va a ser el 3,18. Entonces, para el siguiente corte o siguiente cálculo, vamos a tener en cuenta que ya tenemos un valor de actualización de sanción de ese primer corte, diciéndolo así, que fue el año 2017, equivalente a 3.222.000. Entonces, si nosotros tomamos la base de la sanción
más el valor de 3.222.000 que nos dio ese primer corte. Para el siguiente corte, que va a ser la vigencia 2018, vamos a calcular el valor de la actualización de la sanción sobre 103.222 y aplicamos el mismo procedimiento. Sí, y tenemos en cuenta el IPC del año inmediatamente anterior. Entonces, para este cálculo, tuvimos en cuenta que vamos a actualizar dos periodos, que fue el 2018 y el 2019. Entonces, para el 2018 tenemos en cuenta el IPC del año inmediatamente anterior, que fue el 2017, y para el 2019 consecutivamente el del 2018 y así sucesivamente cuando tenemos que hacer estos cálculos con anualidades completas. Entonces nos va a dar un valor total de actualización, de sanción max actualización de 107.220.000 para estos dos cortes que fueron 18 y 19. Vamos a hacer una actualización de la sanción impuesta en un acto administrativo que para este caso vamos a tener que la liquidación oficial de revisión determinó o tasó la sanción en 100 millones de pesos. No se interpone recurso contra el acto administrativo, entonces el estatuto habla de que nos vamos al 1 de enero siguiente a la fecha en que agotó vía gubernativa. Como en este caso no lo tuvo, nos vamos al 1 de enero siguiente a la fecha en que fue notificada o quedó en firme la liquidación oficial de revisión, que para este caso sería el 1 de enero del 2018 y el contribuyente va a realizar el pago o realizó el pago en agosto del 21. Vamos a aplicar periodos completos. Para este caso son tres vigencias que tengo que actualizar: 2018, 2019, 2020, que para estos casos entonces volvemos a la aplicación de acuerdo a la tabla del procedimiento, tenemos en cuenta el IPC del año inmediatamente anterior y los cálculos de días que van a ser los 365 para los 3 años, tanto 18, 19 y 20. Y el valor de este ejemplo nos va a dar 8.973.000 pesos, que de acuerdo a la fórmula pues es el valor redondeado y ajustado, el mismo más cercano para este ejemplo. Bueno, artículo 803, fecha en que se entiende el pago del impuesto. Se tendrá como fecha de pago el impuesto respectivo de cada contribuyente aquella en que los valores imputables hayan ingresado a las oficinas de impuestos nacionales o a los bancos autorizados en los casos que se haya recibido inicialmente como simple depósitos, buenas cuentas, retenciones en la fuente o que resulten como saldos a favor por cualquier concepto. Entonces, para este extraje el ejemplo del saldo a favor en cualquier concepto, que para el tema de vigencias de saldos a favor, entonces, por ejemplo, aquí tengo una tablita donde coloco el reconocimiento de ese saldo a favor de acuerdo al artículo 803. Para la renta del 2024 el reconocimiento del saldo a favor va a ser 31 de diciembre del 2024 y tengo también el ejemplo de las ventas que del año 2025 bimestral, que para este caso entonces sería el último día de cada bimestre. Entonces, por ejemplo, del primer bimestre sería el 28 de febrero del 2025, del segundo el 30 de abril, del tercero el 30 de junio, del cuarto el 31 de agosto y así sucesivamente hasta llegar al sexto que se hace vigente el 31 de diciembre del 2025. Esto teniendo en cuenta el artículo 803, cuando se tiene entendido el pago y para este caso sería cuando resulte saldos a favor del contribuyente con la administración. Vamos a dar el salto al artículo 804 que viene ligado a este artículo 803 que acabo de exponer en el tema de la prelación de la imputación de pagos. Este artículo fue modificado con la ley 1066 del 2006 y cuya vigencia empezó a regir a partir del 1 del año 2006 y habla que los pagos que por cualquier concepto hagan los contribuyentes responsables o agentes de retención, usuarios aduaneros en relaciones con deudas vencidas a su cargo, estos deberán imputarse al periodo de impuesto que estos indiquen en las mismas proporciones con que participan las sanciones actualizadas, los intereses, anticipos, impuestos y retenciones dentro de la obligación total al momento del pago. Cuando el contribuyente responsable de agente de retención impute el pago en forma diferente a la establecida en el inciso anterior, la administración le reimputará en el orden señalado que
señalado que se requiere de acuerdo al acto administrativo. Esto quiere decir que todos los pagos que el contribuyente realice se le aplica este artículo que es la proporción, el cual lo voy a explicar de la siguiente manera. Entonces, para determinar el porcentaje que se toma para cada concepto, entonces se multiplica por el 100% y se divide en total de los saldos iniciales así. Entonces vamos a tener un ejemplo de unos saldos iniciales de un impuesto de 200 millones, unos intereses de 100 millones y una sanción de 50 millones, para un total de impuesto, intereses y sanción de 350 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacemos para llegar al valor determinado en este procedimiento de la proporción? Cogemos entonces el impuesto que equivale a 200 millones, lo multiplicamos por el 100% y esto lo dimos por el total de la deuda que equivale a 350 y esto nos da como resultado un 57%. Y hacemos lo mismo para el interés y para la sanción. Entonces, para el interés lo multiplicamos por el 100% y hacemos la adición en el 350, que es el total, y nos da un 29%. Y así también para la sanción, que equivale a 50 millones, por el 100% dividido en el total, que fueron 350, equivale a un 14%, que si sumamos esos tres porcentajes nos da el 100%. Y a la vez hacemos la aplicación de la siguiente manera. Luego de determinar los porcentajes por cada concepto, el pago lo multiplicamos por el porcentaje. Entonces ya tenemos 200 millones que fue el valor del impuesto y lo multiplicamos por el valor del porcentaje. Y a la vez lo hacemos con la sanción y con los intereses y ahí determinamos que para este ejemplo, por ejemplo, la proporción para este impuesto que tenía que pagar el contribuyente 350 millones y solo nos realiza un pago de 200, aplicando el artículo 804 del Estatuto Tributario, nos da la proporción en estas condiciones. Y luego de hacer esta aplicación de pagos, el impuesto menos la aplicación de pagos, nos resultan saldos, tanto en el impuesto y la sanción y los intereses, y nos trae un valor total de la obligación. Bueno, vamos a hacer un pequeño break y ya estoy con ustedes nuevamente para continuar con esta presentación.